A la representante de la empresa Turcunia, la relacionadora, Jocelyn Valle Mariscal, para que pueda un poco mostrar una breve reseña bibliográfica de los arquitectos, que realmente es bastante extensa, pero por lo menos lo más esencial para que también el auditorio los vaya conociendo. Bienvenida, licenciada Jocelyn. Gracias. Vamos a dar comienzo con lo que es también este seminario, para lo cual va a comenzar con el tema conservación patrimonial del arquitecto Enrique Sani, quien es titulado en la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Además, especialista de patología de los materiales Centro Internacional de Conservación del Patrimonio de la UNESCO. También es presidente de la ALCOBAP en Argentina. Es profesor titulado de grado, posgrado y maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional Rural y Universidad de Buenos Aires, y también en la Universidad Nacional Tucumán en convenio con la Universidad de Belgrano. Premio que ha obtenido desde el 2018 por el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio (CICOP) y la Sociedad Central de Arquitectos junto al equipo de trabajo de la restauración de la Iglesia de los Capuchinos, como mejor obra restaurada de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos y varios otros premios internacionales y publicaciones. Con ustedes voy a dejarlos con el arquitecto Enrique Sani. Por favor, aquí recibimos con este fuerte aplauso para comenzar este camino. Está encendido, está perfecto. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerles toda la oportunidad por la invitación, es un honor para nosotros estar acá. Y agradecerle especialmente a todos los estudiantes, porque sin la presencia de ustedes todo esto no hubiera tenido ningún sentido, ¿no? Así que, bueno, esperemos que nos sea de utilidad para todos. Yo siempre digo, yo soy docente desde el año 95, hace ya mucho, demasiado. Y siempre digo que en realidad es más lo que he aprendido que lo que he enseñado. Así que no me cabe duda que hoy acá también va a pasar lo mismo. Voy a aprender más de lo que he enseñado. Bueno, vamos a comenzar con la charla esta de conservación patrimonial. Vamos a hacer una breve reseña histórica sobre conservación del patrimonio y algunas consideraciones básicas. Y después en las otras conferencias de la tarde iremos complementando estos temas y profundizando sobre algunos aspectos. La siguiente. Vamos a empezar definiendo qué es el patrimonio. Una definición clásica del patrimonio es que es un conjunto de edificios, yacimientos arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos de interés científico, histórico o artístico de un país. La siguiente, por favor. En ese sentido, hay una cita que es de la Carta de Estocolmo del año 98, que yo quería comenzar citándola justamente, es la justificación de por qué hay que conservar. Dice que los motivos que justifican la necesidad de proteger el patrimonio cultural son múltiples, pero parten de uno fundamental, y es que el hombre es un ser cultural y tiene derecho a conocer y a formarse en un medio que contenga referencias materiales
que avalen la historia de su comunidad y que le permitan conformar una sólida identidad. Me parece que ahí está como resumido por qué hay que justificar el patrimonio. Presidente, por favor. Vamos a hacer una brevísima, muy rápida reseña histórica sobre cómo fue evolucionando la conservación patrimonial y cuáles fueron las escuelas que fueron surgiendo a lo largo de los siglos. Y en realidad el concepto de restauro comenzó allá por el siglo XIX con Viollet Ledoux, que un francés que instauró una escuela que fue el restauro estilístico. Ledoux decía que el estilo estaba por encima de la materialidad, que lo que era importante en un edificio era el estilo, y que la autenticidad de un edificio y su valor patrimonial estaba dado por la pureza de su estilo. Entonces, lo que hacía Ledoux, que hoy en día sería si me permite, una aberración, hoy lo contarían a Ledoux por esto, pero no es justo que juzguemos por lo que sabemos hoy algo que alguien hizo hace 200 años, ¿cierto? Ledoux completaba los edificios y los modificaba para que lleguen a la pureza del estilo. Y si el edificio tenía componentes de distintos estilos, lo eliminaba para unificar todo en un solo estilo arquitectónico, que él denominaba el estilo puro. Y el patrimonio valía si tenía estilo puro. Hoy en día ya eso sería absolutamente inaceptable, ¿no? Pero bueno, concedamosle al pobre Ledoux también el valor de haber empezado con esto hace 200 años atrás. Es fácil hablar hoy con el diario del Louvre, ¿no? Después surgió el restauro romántico de Inglaterra, la escuela inglesa, encabezada por Ruskin. Y John Ruskin fue el que decía que era preferible la ruina antes que la restauración o que la intervención. Era preferible la muerte en el momento antes que intervenir. También es una postura, bueno, como se llamaba la escuela, una postura absolutamente romántica, ¿no es cierto? Y también ya ha sido superada esta en el tiempo. Surgió luego el restauro histórico, fines del siglo XIX, ya estamos, 1880 y pico. El restauro histórico empieza a hablar de que hay que, porque hasta ese momento siempre lo que valía de un edificio era el origen. Siempre había que volver a lo original, si se intervenía. Y el restauro histórico dice, no, el edificio es toda una historia, cada uno de ustedes tiene una identidad, y esa identidad no está en el momento del nacimiento. Ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos quienes somos porque hemos vivido lo que hemos vivido, y hemos sufrido lo que hemos sufrido, y hemos disfrutado lo que hemos disfrutado, ¿no es cierto? Y somos las personas que somos porque contemplamos toda nuestra historia. Bueno, esto que parece obvio, recién lo empieza a decir la escuela historicista, el restauro histórico, a fin del siglo XIX. Y dice, todas las fases de construcción del edificio son importantes, y todas han influido para que el edificio sea lo que es hoy. Digo edificio hablando siempre de. Y luego empieza lo que se llama la escuela italiana, con distintos arquitectos, y empieza con Camillo Boito, con el restauro moderno. Boito empieza proponiendo algunas cosas, diciendo, contestándole entre otras cosas a Viollet Ledoux, dice, no a los falsos históricos, dice Boito. Un falso histórico es que yo hago un edificio y le agregue algo para convertirlo en un estilo puro y le agregue algo que el edificio no tenía. Entonces, Camillo Boito inaugura la escuela italiana diciendo
no hay falsos históricos, pregonando una mínima intervención. Las operaciones de conservación patrimonial deben pasar lo más desapercibidas posibles. Yo siempre pongo el ejemplo, no es un ejemplo muy científico, pero por ahí se va a entender, sobre todo quienes sean futboleros y me van a entender. Cuando en un partido de fútbol, el árbitro es el protagonista, y todos los programas de fútbol después se pasan toda la semana hablando del árbitro, es porque el árbitro dirigió mal. Porque los protagonistas son los jugadores. El árbitro dirige bien cuando pasan las partidas, cuando no se lo nota que tuvo una cancha, cuando después nadie habla del árbitro. Ahí dirigió bien. El conservador patrimonial es parecido al árbitro de fútbol. Si trabaja bien, no se nota. Cuando el conservador pretende hacerse un monumento de vida, o la manía, o lo que sea, y ahí estamos en problema. Es más importante él que el edificio de valor patrimonial. Por eso Camilo Boito hablaba de la mínima intervención y al no rotundo a los falsos históricos. Esta escuela italiana sigue con Giovannini, el retorno científico. Giovannini empieza a hablar también, y ya lo venían haciendo desde el retorno histórico, de incorporar el entorno al monumento. El monumento es, o el edificio de valor patrimonial, porque no solo es patrimonio del monumento. Hay arquitectura doméstica, residencial, que también es de valor patrimonial. Cualquier casa acá en el centro histórico de Potosí que ustedes tienen tan lindo, tan valioso, no es monumento, y sin embargo no es arquitectura monumental, porque no es un palacio, no es una iglesia, es arquitectura doméstica, y vaya si tiene valor patrimonial, ¿no? El retorno científico de Giovannini rescata algo del retorno histórico y dice que es importante no solo el edificio de valor patrimonial, sino su entorno. A tal punto que a partir de ahí la UNESCO empieza a hablar de lo que se llama el área de attenuación. Cuando se declara valor patrimonial un edificio, y si lo hace la UNESCO, que sea patrimonio de la humanidad, aunque tenga declaratorias menores no dadas por la UNESCO, se declara de valor patrimonial el edificio, pero además se determina el área de amortiguación de ese edificio, en donde empieza a haber limitaciones y restricciones para construir y para intervenir, ¿cierto? Si un edificio es tan valioso como para ser patrimonio de la humanidad, no puede ser que en la vereda de frente, o en otro lado, en el lote de al lado, le construyan un rascacielos o edificios que lo tapen por completo y lo desvirtúen. Por eso se habla del área de amortiguación. Y todo eso sale del tema del movimiento italiano, que proponen siempre considerar también el edificio y su contexto. Y finalmente el recaudo crítico de Roberto Pane, siguiendo y profundizando de la escuela italiana, es decir, todos estos italianos van agregando cosas, no se desdicen con el anterior, ¿no es cierto? Están en un pleno acuerdo y van agregando cosas. Y Roberto Pane dice que cada edificio debe ser valorado por sí mismo, entonces pone un no rotundo a la estandarización de las intervenciones. Y cuando decimos un no a la estandarización, estamos diciendo no a las recetas, no a hacer siempre lo mismo. Miren, los médicos tienen una frase que a mí me encanta, dice, no hay enfermedades, hay enfermos. El mismo remedio que cura a uno puede matar a otro. Aún ante la misma enfermedad, no se le da el mismo remedio a un chiquito de 5 años que a un viejito de 90.
¿verdad? Bueno, con los edificios de valor patrimonial y con la arquitectura en general pasa lo mismo. Así que si alguien por ahí quiere bajar una receta, no, le está vendiendo algo, no compre, no a las recetas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una pequeña reseña. Yo les voy a confesar también que nosotros también nos hacemos algunos machetes. No sé si se van a usar los machetes, yo de memoria. Si me dan un segundo, porque hay algunas cositas que les quiero leer. Miren, quiero hacer una breve reseña histórica de los documentos internacionales, ¿no? Entonces vamos a ir contando algunas, hay muchísimas cartas internacionales. Les quiero contar algunas cositas interesantes que dice cada una. Miren, en la Carta de Atenas, en el año 31, y hablando de la función de los edificios, la Conferencia de Atenas recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los monumentos. Estén siempre ocupados para que estén vivos. Para que esa ocupación le asegure la continuidad vital, siempre y cuando el destino, la función que se le imponga, respete el carácter histórico y artístico. Quiero decir, si es una función compatible con el edificio, ya vamos a ver un poquito algunas fotos ahora, ya siguientes. Es muy bueno que el edificio esté cargado de funciones y de vida. Con esto quiero decir, no todos los edificios de valor patrimonial tienen que ser siempre un museo. No es solamente hacer un museo. También la Carta de Atenas, sobre algún otro punto, habla de que se observa la tendencia general a abandonar las instituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más hagamos mantenimiento periódico o mantenimiento permanente y conservación periódica, menos vamos a tener que hacer restauración. La restauración va a ser excepcional, muy cada tantas décadas. Y si Dios quiere, cada tantos siglos. ¿Por qué? Porque las operaciones de restauración, que es una palabra que se usa relacionada con el patrimonio muy fácilmente, son necesariamente muy crueles. Ustedes piensen que el monumento o el edificio de valor patrimonial es un documento que tiene que llegar a las generaciones por venir, a las futuras generaciones, para contarles cómo era el estado de arte, de la tecnología, de la cultura, de la sociedad, de la época que se construyó. Entonces, cuanto menos manoseado, cuanto menos intervenido, cuanto menos toqueteado, mejor es. Por eso, la misma Carta de Atenas dice, tratemos de abandonar las instituciones integrales, y más vale hagamos mantenimiento permanente. Siguiendo con la misma época está la Carta de Tratado Italiana, también en el año 31, y dice que más allá de cualquier intento, hablando de esto de un poquito, ¿no? Que se acuerda recién cuando les conté que Camilo de Bolsa decía la mínima intervención, ¿no? Esto está hablando de la Carta de Atenas cuando dice mantengan y no restauren, mantengan permanente y dejen la restauración convencional. Y la Carta de Restauro Italiana dice algo parecido, porque dice que debe atribuirse el máximo cuidado a la mantención permanente y a las obras de consolidación enfocadas a dar al monumento la resistencia y la duración tardía con las construcciones y con las degradaciones. También
empieza a hablar algo que los italianos en la escuela italiana ya habían dicho. Esta carta del reclamo italiano del 31 lo rescata, y que son las operaciones de liberación. Liberación quiere decir que está permitido dentro del bien patrimonial, está permitido siempre con mucho cuidado y que es muy estudiado y muy justificado, sacar alguna parte de este registro. Y dice lo siguiente: solo pueden determinarse aquellos elementos como ejemplo de signos de ventaja, las columnas, que no tengan mucha importancia o significado y que representen disturbios inútiles. Pero el juicio sobre los valores relativos y sobre las correspondientes denominaciones debe ser cuidadosamente estudiado y no dejado a juicio personal del autor del proceso de comparación. ¿Bien? Entonces, está permitido en algunas ocasiones. El edificio ha tenido una historia y algunas de las historias por ahí se le han ido haciendo agregados, adosados. Bueno, está permitido sacarlo. Ya hay otra de las cartas por ahí que dice: está permitido sacarlo siempre y cuando lo que se saca no tenga mucho valor y lo que se saca sea para que quede bien expuesto algo que sí tiene mucho valor. ¿Sí? Esta es alguna de las otras cartas, ya lo voy a encontrar y se lo voy a dar. Acá está, la carta de Murra del año 71. Dice: se deberán respetar todas las contribuciones de cada época al lugar. Si el lugar consta de un tejido histórico de varias épocas, revelar el tejido histórico de una época a expensas de otra solo se puede justificar si lo que se retira es de escaso valor cultural y el tejido histórico que se revela tiene un valor cultural mucho mayor. Así como esto, seguimos con cartas internacionales, Venecia, en el 74. La carta de Venecia es muy interesante porque es la que dice que está permitido agregar en estos edificios materiales modernos. Entonces dice: cuando las técnicas tradicionales de construcción se manifiesten inadecuadas, la consolidación de un monumento puede asegurarse mediante la ayuda de todos los más modernos medios de construcción y conservación, cuya eficiencia haya sido demostrada con datos científicos y esté garantizada por la experiencia. Por ejemplo, si yo tengo humedales ascendentes de problemas de capa aisladora en un monumento y que está deteriorando zócalos o pinturas murales, está permitido aplicar técnicas como, por ejemplo, inyecciones químicas, hidranos, hidroxanos, y uno diría: bueno, pero esto no es benéfico al monumento. Bueno, pero está permitido usar el enfoque y mantener algo que es más importante en el edificio, ¿cierto? Después siguieron las normas de Quito del 67, que se actualizaron en el año 2007 a los 40 años. La carta de Murra de Australia, la carta de Estocolmo, que es la que yo visité apenas empezamos conferencia recién. Yo recién también he terminado la carta de Murra. Pero les quería ver también algo de. Acá está. De la carta de Brasilia, algo que es interesante. Dice que en edificios de conjuntos de valor cultural, el fachadismo, lo meramente escenográfico, los fragmentos de collage, los vaciamientos, son desaconsejables, hacen perder la autenticidad intrínseca del bien. ¿Qué quiere decir con esto la carta de Brasilia del 95? ¿Cuántas veces pasa que van ven ustedes obras o va gente conocida a pasear por el norte igual y te dice: allá conservan todo, te mueren todo adentro pero dejan la fachada? Y yo digo: el edificio es solamente la fachada. Ustedes son solamente la cara, la piel, los ojos, que se ve por fuera, y tienen algo adentro que vale tanto o más que lo de la fachada.
Entonces, el fachanismo, el conservar la fachada, encima creyéndome que estoy haciendo un favor al patrimonio, y voltear todo lo que está dentro, no sé si es la mejor salida. Hay que ver caso por caso, hay que ver qué valor tiene cada cosa, pero ya la carta de García es en posición sobre eso. ¿Bien? Así es, por favor. Bueno, entonces algunas de las consideraciones básicas que hay son que la restauración termina donde empieza la hipótesis. Esto es el criterio de la autenticidad, que son como criterios básicos de intervención que no los discute nadie. Cuando decimos que la restauración termina donde empieza la hipótesis, los criterios de autenticidad, estamos hablando de no a los falsos históricos. Y les voy a poner un ejemplo que se puede mostrar, creo, en la última conferencia de hoy. Hace unos años restauramos una iglesia en Córdoba, la iglesia del Carmen, y en la punta del frontis, allá arriba, 20 y tantos metros de altura, 25 metros de altura, está la escultura de la Virgen del Carmen, y está la Virgen teniéndolo al niño Jesús en un brazo, está con el otro brazo así, pero no tiene la mano, la perdió a lo largo de los años. Estamos hablando de una escultura que podemos separarlo 4 metros de alto, 5 metros de alto. Bueno, cuando restauramos la imagen esta, hacía 4 o 5 años que estamos trabajando en el edificio, empezamos a buscar antecedentes, fotos, documentos, y en algún lado estaba qué pasaba con esa mano de la Virgen. ¿La teníamos que completar o no? Y no encontramos nada, no encontramos documentos, no encontramos fotos de afuera de la iglesia, los árboles tapan la imagen de la Virgen, no se veía. Entonces no sabemos si la Virgen estaba con la mano así, haciendo así con el dedo, si la Virgen tenía la mano abierta, no sabemos qué tenía en la mano, si tenía un rosario, no sabemos qué tenía en la mano, o cómo tenía la mano. Quedó en unión, quedó incompleta. Si hubiéramos tenido documentación fidedigna, que estemos seguros, certera, que nos avale, la podríamos haber reconstruido. Poniendo alguna plaquita, dejando aviso de que esa es una reconstrucción del año 2005 y que no pertenece a la obra original de 1912, para no crear un falso histórico. Pero si no sabemos cómo era, no podemos inventar. Los completamientos sin tener documentación son muy peligrosos porque desvirtúan el documento. Por eso dice, la restauración termina donde empieza el hipótesis. Y luego los criterios de mínima intervención, eso viene de Campobolo, y máxima reversibilidad. Todo lo que yo pueda hacer de algún modo con materiales, con técnicas constructivas que pueda ser removida eventualmente, si en el futuro aparece un método mejor, bueno, mejor, si es reversible, mejor. La siguiente. Bueno, y hablando de mínima intervención y de máxima reversibilidad, este es el Centro Cultural España Córdoba, está en el centro de la ciudad de Córdoba. Había sido intervenido, conservado en la década del 90, no sé si te acordás, Javier, fue en la década del 90, y bueno, lamentablemente después alguien encargado de tutelar, el director del centro y alguna autoridad, resolvieron reintervenirlo, y contrataron un artista plástico para que se ocupe. Y pasó de ser esto a ser un vecino. La siguiente, por favor. Es mismo, si querés volver al anterior para que vean, miren, las rejas, las cuadras, es el mismo edificio. Bueno, sí. Bueno, sí.
la persona que intervino se hizo el monumento de vida, logró que todo el mundo hable de él ahora, y no del edificio. ¿Sí? Así. Eso está muy lejos de la mínima intervención. Bueno, vamos a ver cuáles son las etapas de un proyecto de conservación. Andar pasando para que se vaya el valor. La primera etapa es la de investigación histórica, buscar todos los antecedentes. Y en esa etapa de investigación, por supuesto, se van a hacer todos los relevamientos beneficios. Relevamiento arquitectónico, relevamiento constructivo y tecnológico, relevamiento patológico, o sea, relevamiento de patología, para ver qué degrados tiene. Vamos a estudiar qué fases y qué etapas tuvo el edificio, qué agregados fueron posteriores. Esa es la etapa de investigación. Luego viene la etapa de análisis. Una vez que ya tengo toda la documentación, registré toda la documentación, me tengo que poner a analizarla. Ya les voy mostrando ejemplos de eso, y sobre todo se los voy a mostrar en la tercera conferencia. Hoy a la tarde, cuando hablamos de una metodología. Una vez que uno analizó todos los datos, ahí viene que está marcado en negrita a propósito la etapa más importante en un proyecto de conservación, que es la valoración. Este edificio es de valor patrimonial, y yo pregunto, ¿por qué tiene valor patrimonial? Un edificio puede tener valor patrimonial por distintas cosas. Hay muchos valores para estudiar. Y no todos los edificios patrimoniales tienen todos los valores, por ahí tienen algunos. Mire, le voy a contar un ejemplo. La Catedral de San Luis, que soy de la Avenida, unos varios años trabajando ahí, Javier Correa, hay una piecita, una habitación que mide 4 por 4 metros, hay una tapera, no sé cómo decir, una tapera, un edificio no tiene valor de nada, y una pobreza absoluta. No tiene valor arquitectónico, no tiene valor tecnológico. Tecnología es un doctor. No tiene valor artístico, no tiene ninguna espectacular, nada de decoración. No tiene valor simbólico, no se la ve, desde la ciudad no constituye un hito urbano, no tiene valor de nada. Pero en esa piecita se juntó el mayor prócer de la historia argentina, el general San Martín, por el coronel Pringles, que es el mayor prócer de San Luis. Se juntaron a discutir los detalles del cruce de los Andes que terminó dando la libertad a Castilla Chile. Y en esa piecita decidieron todos los detalles de la campaña libertadora del cruce. Entonces, esa piecita tiene un valor histórico altísimo y de hecho está declarada como monumento histórico nacional. Entonces digo, no todos los edificios patrimoniales valen porque tengan todos los valores. A veces tienen uno solo, pero es tan importante ese solo, que amerita que el edificio haya sido declarado de valor patrimonial. Por eso la etapa de valoración, porque tengamos muy claro por qué vale este edificio y por qué no vale este edificio, para que sepamos qué cosas podemos tocar y qué cosas tenemos que revalorizar del edificio. Bueno, en función de eso vamos a hacer un diagnóstico y un pronóstico de evolución, cómo va a seguir este paciente si no lo tenemos. Vamos a establecer los criterios de intervención. ¿Qué criterio de intervención vamos? ¿Qué postura, qué marco teórico, de qué postura filosófica nos vamos a plantar frente a nuestro proyecto? Y en función de eso vamos a elaborar el proyecto de conservación, luego ejecutaremos la obra y a partir de ahí haremos un plan de mantenimiento para que haya un mantenimiento permanente, una conservación periódica y una restauración excepcional. ¿Cómo
estoy con la hora? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien se va a preguntar? ¿Llevo 15? ¿Me quedan 15? No, bueno, bueno, porque además ya no los quiero aburrir tampoco. Bueno, en la etapa de investigación, tenemos que investigar todas estas cosas. La ubicación del edificio, los datos catastrales, los datos legales, qué niveles de protección tiene, si es que tiene, está declarado de valor patrimonial, a qué nivel, municipal, provincial, estatal, nacional, internacional, patrimonio de la humanidad. Conocer los datos del autor y la datación de la obra. En la investigación hacemos todo el relevamiento, como les decía antes, arquitectónico, tecnológico, constructivo y de patología. Y también en esa etapa hacemos la reseña histórica para ver todas las intervenciones que tuvo este edificio a lo largo del tiempo, y todas las fases constructivas. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, en la Catedral de San Luis, los datos generales, los datos catastrales, la superficie de cada sector, tanto de la iglesia catedral como de la casa parroquial, viejo convento, qué declaratorias tiene, la siguiente. Vamos a hacer el relevamiento, y dentro del relevamiento hay dos tipos de relevamiento. Miren, hay un. Supónganse que ustedes no conozcan Buenos Aires, la capital de Argentina. Y yo les tengo que contar a ustedes cómo es Buenos Aires. Y yo puedo hacer un relevamiento objetivo y decirles que Buenos Aires es una ciudad que tiene 4 millones de habitantes, que está ubicada a tal latitud, a tantos grados de longitud, al oeste de Greenwich, que está a tantos metros sobre el nivel del mar, que tiene tanta superficie, tantas manzanas, que está organizado con un trapero de tal tipo, de tantas cuadras. Después de todos datos, cuál es el clima, la temperatura media, las precipitaciones medias anuales, yo puedo dar todos esos datos. Y ustedes no sé si con esos datos sienten que conocen Buenos Aires. O puedo agarrar un poema de Borges, Jorge Luis Borges, que se llama Buenos Aires, y que es agua, que tampoco me lo sé de memoria, dice, ¿qué será Buenos Aires? Dice, Buenos Aires es aquel paredón de la Recoleta donde fusilaron a general no me acuerdo cuánto, y Buenos Aires son las calles sombreadas por los eucaliptos, y son las puertas con los zaguanes y el patio escondido. Y es el bombero de la Recoleta donde se declaró no sé qué otra cosa. Le da una descripción sensible, y vos lees una página, que es una página y media, y la terminás de leer y decís, esto es Buenos Aires, conozco Buenos Aires. ¿Sí? A veces, se lo dice alguien que viene de la ciencia dura, se lo dice un patólogo, ¿sí? Que son doble cuadrado patólogos, ¿sí? Al edificio no se entra con una luneta, con una cinta métrica y una acción de enrolarse también. Al edificio primero se entra, se cierra los ojos y se siente a ver qué tiene para contarme ese edificio. Eso es el relevamiento sensible. ¿Sí? Después, es como el médico con el patrocinio, los exámenes, sangre, también hacemos todo eso. Pero primero, el médico nos sienta al paciente y dice, contame, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sueños tenés? ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, si hablamos de relevamiento duro del patólogo, eso con una estación total se van fijando puntos y cada una de esas líneas es un punto de medición que se ha hecho. Eso es lo que hay que hacer. Esto es una estación de trenes en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, en donde también fuimos viendo local por local y en cada local muro por muro. El cielo raso, el soldado y los 4 muros de cada local
que si tenían grietas, tenían humedades, si tenían reboques no originales, carpintería por carpintería, qué nivel de degrado tenían, en qué estado estaban, qué madera era, aparte de todas las medidas, el reglamento de patología. Así es. Esto es de la Catedral de San Luis, reglamento y protecciones para ver qué tipo de fundación, de cimentación tenía en cada sector, protecciones en el cubierto del techo, para ver cómo eran las distintas losas en los distintos sectores. ¿Sí? Protecciones en ensayos no destructivos también, para ver cómo eran las columnas del nártex de la catedral, además de haber accedido a fotografías históricas, para ver qué tipo de estructura tiene, porque parecía estructura por vía húmeda, mampostería, y la mampostería era solo un forro, y la estructura en realidad era mecánica, a partir de metálicos, y teníamos que investigar por qué se había movido. Y para eso la modelamos en un software de modelación. Pero ¿cómo puedo modelarla si no sé de qué es la estructura? Entonces, primero todo está en el relevamiento, ¿no? Siguiente. Relevamiento de patología en la iglesia de los capuchinos, que ya se lo vamos a contar a Gabriel. Bien, todos los degrados que tiene. Siguiente. Bueno, lo mismo, y con un relevamiento fotográfico muy minucioso, para poder saber exactamente qué nivel de grado está la siguiente. Y después técnicas de diagnóstico por imágenes, ensayos no destructivos, en donde uno puede hacer termografía, fotografía, un montón de ensayos no destructivos, eso quiere decir, por ahí van a ver, ensayos no destructivos sobre bienes patrimoniales. Les voy a ir mostrando algunos rápidamente. Así. Es decir, todo se basa en que el espectro electromagnético tiene una franja, que es lo que está allá arriba, que dice luz visible, que es muy chiquitita. Si yo me voy para abajo, a menor frecuencia, tengo todo lo que sean rayos infrarrojos, cercanos y lejanos, y ondas de radio. Y si me voy para arriba, tengo todo lo que es radiación UV, rayos X y rayos gamma. Depende de con qué frecuencia ataque el instrumento que yo uso al bien patrimonial, yo puedo hacer radiografías de rayos X, gammagrafías, reflectografías ultravioletas, reflectografías visibles y fotografías. Estoy atacando el espectro de luz visible, reflectografías infrarrojas, termografías infrarrojas, si me voy a los infrarrojos lejanos. Y si trabajo con ondas de radio, puedo hacer georradar, por ejemplo, para descubrir si hay restos arqueológicos o ruinas enterradas, por ejemplo, para hacer ensayos de ultrasonido, que se hacen con radares, o con aparatos de ultrasonido. Así es. Miren, si yo ataco una superficie con luz visible, hay una parte que va a reflejar el color del objeto. Pero hay otra parte de rayos infrarrojos que atraviesan la capa superficial, por ejemplo, de pintura, se refractan y penetran hasta el sustrato, por ejemplo, hasta el rebote. Y depende con qué frecuencia yo ataque, voy a ver cosas en profundidad que en la superficie no me las voy a imaginar. Así les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense, este cuadro, esto es fotografía visible, de aquello es una radiografía del cuadro. ¿Se dan cuenta que Cristo tiene allá dos brazos? ¿Se dan cuenta? Con esa radiografía podemos ver arrepentimientos del autor, por ejemplo. A la hora de restaurar algo, vemos que hubo un arrepentimiento. Que primero lo pintó de un modo y después lo pintó del otro. Después había que averiguar si fue el mismo autor cuando lo pintó o si eso fue en otra restauración, que les pareció mal la posición del brazo y decidieron cambiar. Así es. Esto es la fotografía del cuadro de ustedes acá ven un caballo en una pradera, ¿sí?
Pero ahora lo vamos a empezar a ver con infrarrojos cercanos. Y vemos el caballo, no tengo acá para seguir. Ahí. ¿Alcanzan a ver algo raro ahí? Concentren la atención en esta zona. No se ve demasiado, se alcanza a insinuar algo que no se ve demasiado. Entonces vamos a cambiar de infrarrojos 2, vamos a ver los infrarrojos que están más lejanos, así. Y en los infrarrojos más lejanos, ¿alcanzan a ver algo mejor ahí? Pero si lo quieren ver mejor, nos vamos a ir a infrarrojos 3, a los más lejanos todavía, ¿sí? ¿Ven los dos caballos? ¿Ven bien los dos caballos? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver con una fluorescencia ultravioleta, otra frecuencia. Bueno, esto es con una reflectografía. Se alcanza a ver una mancha blanca de que la pista o alguien tapó, pintó arriba para tapar. Y lo vamos a ver ahora con una fluorescencia, ¿sí? Y sí, efectivamente pasó eso. Digo, atrás de este cuadro, que es lo que vemos hoy, había toda una historia. Y hay técnicas para descubrir todo eso. Hay técnicas para todo. Si uno tiene tiempo y tiene presupuesto, nadie te puede mentir en nada, ¿no? O sea, uno puede descubrir todo. Así, porque hay tecnología para todo. Concéntrense en la foto de arriba. Esa es la foto visible. Esto es lo que iríamos a ver del edificio. Imagínense que nos llamaron porque están apareciendo grietas por acá y grietas por acá. Entonces nosotros pensamos que a lo mejor el edificio se está hundiendo, o los sismos, o le echamos la culpa a cualquier cosa. Pero cuando hacemos una termografía, se dan cuenta ustedes que acá había una ventana que no está más allá. Y se dan cuenta que acá había una ventana que allá no está más. Y acá arriba de la puerta había una ventana que allá arriba no está más. Bueno, con algo tan sencillo como una imagen termográfica. Y a lo mejor se cerraron por ladrillo, esas ventanas no grabaron la mampostería y esa grieta que tan preocupados nos tenía. ¿Verdad? Que llegamos a hacer nosotros. Esa grieta que nos tenía tan preocupados, a lo mejor era algo tan sencillo como que al cerrar no había grabado la mampostería, no había grabado los ladrillos. Así es. Siguiendo con la topografía, uno puede ver perfectamente dónde están los hierros, pero también puede ver, por ejemplo, en las bandejas de cableados eléctricos, de los circuitos, puede ver si hay riesgo, si hay sobrecalentamiento de las líneas eléctricas para prevenir incendios, un edificio patrimonial, por ejemplo. Es tan sencillo como ir pasando con el termógrafo. Y ver si detecto algún sobrecalentamiento para prevenir un incendio. Es tan fácil hoy en día, hay tanto instrumental para lograr hacer cosas. ¿Sí? Bueno, de nuevo, termografías para detectar desprendimiento de placas de mármol, esto es el Cabildo de Córdoba. ¿Sí? Bueno, y simplemente cuando hablamos de valoración, saber que existían todos estos tipos de valores y tenemos que ver en nuestro edificio cuál es el valor que nuestro edificio tiene, ¿cierto? Sí. ¿Tiene valores de autenticidad o no? En Córdoba hay una cervecería, una antigua cervecería ya en desuso, en donde la chimenea de la cervecería era un hito dentro de ese sector de la ciudad, además del edificio industrial, ¿no? La cervecería quedó abandonada muchos años y para un emprendimiento inmobiliario descubrieron que la chimenea les conectaba a y la demolieron
lo que ya de por sí es grave. Lo peor no es que la demolieron, lo peor es que la demolieron y hicieron una recreación, otra chimenea más o menos igual en otro lado. Digo, eso es un falso histórico. Eso ¿No hay es pendientes? Tal vez no han tenía salido. nada que ver, la demoliste, no ahora igual, queriendo dañar de esta Son dos, chimenea pero como es. sí, Sí. Bueno, valor simbólico, valor histórico, este es el Congreso de la Nación en Buenos Aires, el siguiente. Valor psicológico, simbólico, este tiene todos los valores de la acueducto de Segovia. La siguiente. Tenemos entonces, bueno, el quebracho histórico también en el Hospital de San Luis, donde andaba el caballo, San Martín, cuando fue. La siguiente. Valores formales, la iglesia de los capuchinos tiene valores formales, valores artísticos. Por ahí no tiene otros valores, no responde a un estilo puro. Así, los fosteritos en Bilbao, se llaman los fosteritos, son las estaciones de metro de subterráneo, que las hizo Norman Foster, ¿sí? Y tienen un valor formal que muchas de las personas que van a Bilbao, yo llegué a Bilbao y lo primero que quise ir a ver, no hay para ver en Bilbao. Lo primero que quise ir a ver son los fosteritos, ¿sí? Estas estaciones de metro, siguiente, únicas, que hizo Foster. Y sobre todo únicas, pensando que las hizo hace 30 años. ¿Sí? Valores culturales, simbólicos, históricos, el panteón de Eva Perón, o sea, la esposa del general Perón, vicepresidente de la nación en su momento. ¿Sí? Autenticidad, el pabellón de Nicolás Lagoa en Barcelona, digo, no es el pabellón original, fue reconstruido, ¿no es cierto? Se desarmó después de la feria de exposición del 29 y se volvió a reconstruir, una joya de la arquitectura. Y está bien que se haya reconstruido porque es la obra de uno de los más grandes maestros de la historia de la arquitectura y ya del movimiento moderno. Pero no tiene valor de autenticidad, no es el pabellón que hizo Mies, es una réplica exacta, pero no es. No sé. Bueno, vamos a pasar rapidito esto, también hablando de una cripta que hay, la cripta jesuítica en el centro de Córdoba, que ya se estaba, pero había sido tapada, y en una excavación posterior reapareció y la pusieron en valor. Vamos a ver simplemente, vamos a pasar rapidito esa diapo, esa cuando aparecieron las excavaciones, la siguiente. Ahí están las entradas que se le han hecho y abajo la siguiente, vamos pasando. Y abajo se ha rescatado la cripta, siguiente, para visita del público, para que el cordobés sepa que eso está, que es patrimonio jesuítico. Ahí está la entrada desde la peatonal de Córdoba, cuando vayan a Córdoba, ir a visitar la cripta. ¿Sirve? Bueno, y vamos a pasar. Acá había dos graves problemas que era cómo contener los empujes del suelo. Vamos a pasar muy rápido, simplemente les mostraba, pasamos a la siguiente. En un shopping en el cuarto, una técnica que se usó, que en la cripta jesuítica se podría también haber utilizado, que es un sistema de pantalla de pilotes, la siguiente. En donde se hace un pilote, la siguiente. Un pilote al lado del otro, inyectado, el siguiente. Ahí se alcanzan a ver el frente de dos pilotes, por ejemplo, uno y otro ahí. La siguiente. Hay una más, para que ahí está. Todos los pilotes de ustedes en una excavación de 6 metros que sirven de muro de contención para que no haya deslizamientos de tierra hacia el subsuelo. Eso mismo se utilizó en muchas otras, como esta de la cripta jesuítica. La siguiente. Bueno, y ahora si vuelvo a la definición original, a la como esa planchada.
decíamos que podíamos definir el patrimonio como un conjunto de edificios arqueológicos, radiados, etcétera, que tengan valor de interés científico, histórico o artístico. Pero la siguiente, también podemos definir al patrimonio diciendo que es lo que heredamos de nuestros padres, que es una definición típica del patrimonio. Monium es herencia, patria es lo que heredamos de nuestros padres. Y sin embargo, yo me quiero quedar con una frase de Benito Moreno que dice: no heredamos el patrimonio de nuestros padres, lo tomamos prestado de nuestros hijos. Porque si lo heredé y es mío, puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Pero esto no es mío, esto es de mis hijos. Tengo la obligación ante las futuras generaciones de cuidarlo, de preservarlo, para que le llegue en el estado más intacto posible. Siguiente. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pública de la Argentina. Él es titulado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, restaurador de edificios históricos más importantes de Córdoba, Argentina, miembro del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, primer premio a la mejor obra de restauración del año 2018 en la Argentina por la Iglesia de los Cauchitos en Córdoba, organizado por la CICOP, PDA y Sociedad Central de Arquitectos. También tiene un primer premio a la mejor obra de restauración del año 2020 en la Iberoamericana por la Capilla Bufo, organizado por la CICOF, PDA y la Sociedad Central de Arquitectos. Es autor de varias publicaciones, asistencias a congresos internacionales, vasta experiencia en el área patrimonial y mucho más. Para poder hablar con las experiencias de 20 años en patrimonio, con ustedes, el arquitecto Javier Correa. Recibamos con este fuerte aplauso. Bueno, todo un buen día a todos y un agradecimiento a la sociedad por todo el nuestro tiempo, que son en este momento los que escriben eso. Yo todavía no vengo de lo académico, no soy docente, sino que me he dedicado siempre hace más de 20 años al ejercicio de la profesión independiente. Bueno, y un poco de poco me fui especializando en este mundo del patrimonio, de la conservación del patrimonio. Bueno, antes de empezar el repaso de las obras que yo he hecho en la ciudad de Córdoba, en otros lugares, me gustaría hacer una breve introducción porque y la he dividido en una serie de periodos. Primero, el periodo del siglo XVII al XIX, que observamos en la imagen, de la ciudad de Córdoba, la época de la colonia, a donde había, nos da eso de investigar y memoria de nuestra historia. El aborigen se dio su espacio español y al esclavo africano, y esa mixtura, el hábitat del Mitre. El uso de los materiales era la bobe, piedra, la caña, la paja, y luego se sumó el ladrillo, la carne, la cubierta de tejas. Y bueno, eso es lo único que había en la época anterior a 1800. Luego de 1820 a 1860, sufrió la Argentina una serie de guerras civiles que impidió el mejor desarrollo de la ciudad. Siguiente. Este periodo, ya acabada la época de guerras, podemos ubicar en 1870, 1830, que le llamamos la bella época, ya un producto de la inmigración importante en Argentina desde Europa, se convirtió a Argentina en el granero del mundo. Esa Córdoba colonial sufrió la rápida desaparición de esa identidad regional de la que y dio lugar a lujosos edificios de
institucional en vivienda con estilo y materiales europeos. Siguiente. Bueno, acá hay una imagen de la Plaza Mayor, que hoy es Plaza San Martín, donde se observa imagen, esa foto debe ser de 1860, donde no había prácticamente nada, sobre una plaza, la Catedral de Córdoba y el Cabildo. Y luego, bueno, la evolución de la ciudad, con el progreso, y ya en la imagen de la derecha, ya las construcciones estilo, ¿no es cierto?, europeizante. Siguiente. Acá vemos ya en 1889, de lo que fue el plano de Indias, de la cuadrícula de Indias, donde la manzana se dividía en nada más que 4 partes, la ciudad ya comienza con su progreso, se convierte en un fraccionamiento más intenso, un lote angosto, alargado, y ya la ciudad colonial ya queda olvidada, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad. Siguiente. Acá vemos un ejemplo muy extraño de, decimos nosotros, del edificio siguiente. Una disputa entre 2 propietarios de lotes y el que le daba el lote a la avenida decidió dejar únicamente la fachada. Este edificio dice que es el más angosto del mundo, de esa época, tiene un ancho promedio de no más de alrededor de 4 metros. Es muy interesante el valor decorativo y la inversión millonaria que se hizo en una fachada. Siguiente. Bueno, y acá vemos cómo en este periodo que va hasta 1980, que ya se convierte la ciudad de Córdoba en una ciudad industrial, especialmente en la industria automotriz, ya se empieza, o sea, hasta la década del 80 no existían ordenanzas regulatorias en cuanto a la preservación del patrimonio y la historia. Así se ve a la derecha el anillo de circunvalación con los nuevos diseños urbanísticos que venían de Europa. Y ese diseño es de la década del 50 y recién hace 8 años se logró construir la obra. Siguiente. Y acá ya entramos al periodo más reciente contemporáneo, donde yo coloco un ejemplo de una misma foto, esa foto de más o menos 1920, 1930, y esta es reciente. Y bueno, entonces hay un enunciado viejo que dice la conservación patrimonial cultural debe ser una parte integral de los procesos de planificación y gestión de una comunidad y puede contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de la comunidad. Siguiente. Y esta es la imagen de la Córdoba actual del libro, donde ven que todos los protagonistas son los edificios en altura, hechos desde la década de 70 y en adelante, que ha quedado cercenado lo que es terminado la manzana de Colombia, ¿no? Y las construcciones. Siguiente. Bueno, acá ingresando en lo que es mi experiencia laboral, acá le muestro una foto de que fue que yo considero mi primera obra en el año 98. Yo fui el administrador y ahora el cual es docente de la estancia jesuítica de Santa Catalina, que está a 80 kilómetros de Córdoba, en medio agreste, que ya hablaremos en otra conferencia. Bueno, esta puerta de la pluma maravillosa estaba mantenida con el aceite que le sacaban de los autos y se la protegía. Y le hizo bien, muy bien, porque es una puerta de 1850, y si no se le hubiera hecho esa protección, seguramente no podríamos haberla rescatado como
requisitos. Siguiente. Ahí ven la misma puerta del otro lado. Siguiente. Bueno, esta es la Basílica de Santo Domingo, que data de 1860, y junto con un dibujo de una acuarela de un dominico, a donde muestra unos colores, bueno, en la gama del ocre y el rosado. Yo cuando inicio la etapa de la restauración, encontramos, ¿no?, con esos colores. Inclusive en esa foto vemos, esa foto en blanco y negro, vemos ahí que hay una parte oscura y otra más clara. Esta basílica se logró construir porque en 1860 porque el arroyo de la cañada y la inundación no permitió en la época de la colonia una construcción definitiva. Siguiente. Al cumplirse en el 2004 los 400 años de la llegada de la orden de Córdoba, la basílica se encontraba en un estado bastante lamentable. Ustedes ven ahí imágenes de los revestimientos de los azulejos con la moldura, la cornisa en un mal estado. Entonces, bueno, se decidió una recuperación integral en etapas. Siguiente. Acá vemos que el criterio de intervención, luego de realizar numerosos estudios, análisis diagnósticos, se decidió no volver a la iglesia más original, auténtica, que era solo revocada a la cal, debido a que ya se tenía un índice de deterioro demasiado importante y no era posible devolverle ese, digamos, al revoque a la cárcel, encontrarlo y dejarlo y rescatarlo y recuperarlo. Como ya tenía numerosas aplicaciones de pintura, se decidió volver a los colores ocre y rosado. Ahí ven una mala intervención con un impermeabilizante sobre la mugre que tienen los azulejos, ¿no? Ni siquiera se tomaron la labor de limpiar, de aplicar un impermeabilizante. Siguiente. También, por supuesto, hacemos relevamiento al centímetro, porque es una oportunidad muy interesante cuando tienen uno ya armados los andamios y estamos ahí arriba, relevarla y verificar, y la mayoría de las construcciones no disponen de plano, ¿no? Entonces, bueno, se hizo el relevamiento de la iglesia por afuera. Siguiente. Acá ven las labores de rescate de los azulejos Padre Cadet de Francia. Los azulejos son una maravilla, y si nos remontamos a que están ahí desde el año 1860. Y eso los donó el general Urquiza al Rayo Legal de Córdoba. Tienen una medida de 11 por 11 y motivos variados. Tienen un intenso color y eso es lo increíble que no perdieron, ¿no? Siguiente. Acá vemos el rescate de estos azulejos que estimamos que fue intervenimos alrededor de 50.000, que se hicieron 5.857 réplicas, que directamente hubo que reemplazar. En algunos se limpiaron solamente, otros se restauraron. Nos basamos en investigaciones. Hay un arquitecto uruguayo, porque el azulejo Padre Cadet vino de Francia en barco, pero la mayoría encallaban en el Uruguay. Entonces, si ustedes van a Uruguay a Montevideo, encuentran numerosas iglesias divididas, ¿no?, con estos azulejos que son realmente encantadores. Siguiente. Ahí ven otras imágenes del antes y después. Ahí ven una intervención en una cúpula donde ven esto con azulejo de baño común, ese blanco y el azul, porque hicieron una cruz que es completamente extemporánea. Entonces nosotros recompusimos en base a imágenes y a relevamientos el dibujo original. ¿Sí? Acá ven otro detalle de lo que es con ejecución de molde
qué forma se rescata una moldura. Me voy a mover así como dije, yo no estoy acostumbrado a hablar mucho, sino a hacer obras. Ahí ven, ahí ven la moldura que no tiene detalles. Acá me echa la moldura hecha, ¿no?, con el molde, y acá ya la moldura fija. Entonces, pero esa hicimos la demolición, obviamente, ¿no?, porque habían hecho un relleno, simplemente. Y ahí en la linterna también, la moldura estaba bastante destruida. Siguiente. Acá también en la iglesia, que también hecho de detalles que inclusive habían dibujado con un reboque fino en el azulejo. En ese remiendo hay unas manchas azules, habían imitado el azulejo. Y ahí ven cómo vamos devolviendo en etapas, porque estas obras siempre yo trato de moverme con los aportes de los propietarios, ¿no? En este caso de la orden religiosa, y tratar obras en etapas, porque si no, la obra nunca se empieza. Y cuando se empieza a hacer la obra, comienzan a aparecer aportes. Aquí en la urna se colocaban urnas en la entrada de la iglesia y en una colecta que se recolectaba 10, se multiplicó cuando se empezó la obra en un montón de veces más, ¿no es cierto? Siguiente. Ahí seguimos viendo fotos ya de la obra acabada en el exterior. Siguiente. Allí también se puede hacer la fachada, nos fuimos a la parte de atrás, a la cúpula mayor, que también tiene los azulejos, tiene los azulejos. Siguiente. Acá nos entramos luego en el interior, que la iglesia en 1896 se hizo la coronación de la Virgen, se la vistió de fiesta, se la revistió en mármoles cortados y se modificó la decoración original, fue hecha para ese evento, 1896, y aún está. O sea, no fue que se la revistió para decir que vamos a dejar definitivamente la decoración. Muchas se saltaron, se cayeron. Nos encontramos con unas estrellitas en la bóveda que las restauramos con unas láminas de oro 18 quilates a pedido de los frailes, ¿no? Siguiente. Y así es como quedó la puerta. A esa estrellita de latón la sacamos una por una, la fijamos y la aplicamos las hojitas estas de oro. Siguiente. Esta iglesia adoratriz estaba en muy mal estado, es de las hermanas adoratrices, y están, entre ellas, estaba a 8 cuadras de la basílica que vimos recién. En esta iglesia se planteó la urgencia de la restauración, estaba en, bueno, no tenía detalles, la verdad que efectivamente fue una reconstrucción. Y fíjense los colores que tenía, los colores que encontramos nosotros, que fue lo que aplicamos. Siguiente. Ahí se ven los detalles, que se pasaron, bueno, esto lo he explicado, voy a ir un poco más rápido para no cansarlo y poder explicarlo todo. Siguiente. Acá también hacemos el relevamiento, obvio, siguiente. Acá está la Madonina, que llegamos con los andares hasta arriba, que a ustedes ven ahí la cara, pero de esa cara al otro tiene una altura de 1 metro, ¿cierto? Siguiente. Y luego de muchos, diría casi 8 o 10 años, las hermanas donatrices lograron juntar los fondos para hacer el interior. El interior de la iglesia es tipo neogótico ecléctico. Recuperamos calidad, el vitral ese que se ve allá arriba sobre la cúpula y la iluminación ornamental. La verdad que quedó muy bien. Siguiente. Esta es la iglesia María Auxiliadora, en un lugar más, un poco más alejado de
zona céntrica, es de la orden de los salesianos, y se comenzó el día 25 y fue hecha en hormigón armado. En esa época ya ingresó a la Argentina el hormigón, la tecnología del hormigón armado, y varias iglesias de Córdoba se hicieron el esqueleto de hormigón armado. Siguiente. Esta iglesia tenía, a pedido de ellos, vino un escultor italiano mostrando un anteproyecto con unas esculturas de todo hechas de fibra de vidrio, y entonces me convocaron a mí, así definíamos ya un proyecto definitivo, y bueno, hay un montón de iglesias en Córdoba, inclusive en el mundo, que están inconclusas. Esta también está inconclusa, especialmente el altar. El altar, como lo veían, es lo que yo me encuentro. Siguiente. Entonces, junto a este escultor italiano, que por ejemplo hizo la escultura de Ramón, allá ven al fondo una réplica del retablo original que está en Italia, en la iglesia madre de los salesianos de Turín. Ahí se ve la foto general con la remodelación, y en realidad un altar que nunca hubo. Ahora sí ya es un altar definitivo. Siguiente. Ahí ven el camarín de la Virgen María Auxiliadora, también hecho. Todos los revestimos de mármol de Carrara italiano y de granito rojo dragón de Córdoba. Fueron alrededor de 800 metros cuadrados que se usó de piedra natural, inclusive las barandas no llegaban hasta arriba, hicimos las réplicas de la baranda que había en una parte. Siguiente. Bueno, ya ven otros detalles, la pila bautismal, ese ángel que está hecho también en material de fibra de vidrio. Siguiente. La Academia de Ciencia en 1889, fundada por Sarmiento, que Sarmiento es para nosotros el maestro, que gobernó la Argentina en esa época, y todo hizo un aporte a la ciencia y educación importantísimo, ¿no? En Argentina. Este edificio es un edificio clásico, muy lindo. Siguiente. Estaba en un estado ruinoso, pero no solo la fachada, sino adentro. Pero bueno, empezamos por el lugar donde más vende. La gente como que se entusiasma y se apasiona viendo caminando por la calle, entonces ve la fachada y entonces se empieza a interesar. Entonces, bueno, empezamos por esta fachada que estaba destruida. Siguiente. Y la recuperamos. Inclusive lo más valioso que tiene ese balcón labrado con piedra de Córdoba y Carrara, un escudo y arriba del escudo nacional. Siguiente. En el interior, este salón de honor, la imagen, una foto de 1910. Ustedes ven lo que es el hogar, hecha de mármol de Carrara esculpido, las paredes estucadas, todo el brazo artístico. Era una belleza. Pero ¿qué pasó? Los ingenieros comenzaron a ocupar, digamos, aulas y espacios de la Academia de Ciencias, porque un poco los científicos se habían dejado de estar, ¿no?, en el mantenimiento. Entonces, siguiente. Ahí vemos cómo el académico que estábamos juntos estaba retirado, empapelado, y debajo aparecía el estucado original que hablamos. Los ingenieros lo habían usado como un lugar, un depósito de piedra para estudiar la materia de, si no me equivoco, de geotecnia y la materia de geología. Ahí ven ustedes algunas vitrinas entre las pilastras, y fue una labor muy interesante. No se alcanza a ver en la foto, pero la parte del piso, que era de lindísima madera natural de pinotera, habían levantado, habían hecho una losa de hormigón y habían colocado una baldosa de plástico. No se ve bien acá. Así que fue una labor muy siguiente. Y ahí vemos ya la sala restaurada, las arañas habían desaparecido, no se puede encontrar.
entonces tuvimos que colocar una línea nueva, pero le colocamos le volvimos madera natural a su piso, y bueno, la verdad que quedó muy lindo. Siguiente. Este es el banco, el ex Banco Hipotecario Nacional, que actualmente lo tiene el Banco de Córdoba, que hicimos restauración de la fachada y de interior también, estaba bastante destruido, pero que allí esta corriente urbanizante trajo la imitación de la piedra natural de Europa, ¿no? Europa, ustedes saben que las construcciones eran en la época del Renacimiento, del medieval, de piedra, entonces vino este estilo de urbanizado, sin piedra parí, que le decimos nosotros, que es como un revoque fino, un poco con distintos materiales para que den imitación de la piedra natural. Siguiente. Ahí en el interior estuvimos también interviniendo su rescate. Siguiente. La sala del interior y la fachada. Siguiente. Ahí ya bajando la media sombra y parece ya tratamos de hacer una mínima intervención utilizando en base a los estudios de laboratorio, logramos replicar los materiales para de esa forma darle una venadura y recuperar el material original. Siguiente. Ahí está ya la sala de inauguración y la señora que estaba antes de iniciar alguna obra sentada en la puerta pidiendo recuperó su lugar. Siguiente. Ahí están fotos de la inauguración. A la noche, rescatando también esta puerta que parece que fuera de madera y no es de madera, es metálica. La verdad que en Argentina se hicieron en esa época de la, le digo, la PDPO, una obra y unos materiales increíbles. Siguiente. Esta es una vivienda neocolonial en el barrio de Nueva Córdoba, que es un barrio de justamente la Nueva Córdoba de la Belle Époque, de 1900, pero bueno, había también una corriente neocolonial, como nosotros tenemos en la ciudad de Salta, Jujuy, bueno, y aquí seguramente hay, esta construcción neocolonial estaba bastante ruinosa la vivienda con hundimientos y bueno, nosotros lo rescatamos. Siguiente. Bueno, esto es un proyecto que estamos haciendo junto con Enrique desde hace unos años, que es rescatar unos hornos de cal de 1892 y bueno, están en muy estado de deterioro, estaban abandonados y la Municipalidad de Córdoba tiene en su ordenanza la posibilidad que una empresa privada, a cambio que haga la intervención y rescate de una obra de valor patrimonial, le da la posibilidad de la construcción de mayor cantidad de metros cuadrados de una obra. Este es uno de esos casos. Siguiente. Bueno, acá se ven imágenes de lo que fue el horno en su momento que funcionaba, el momento que está actual, y con algunas artistas que en su momento lo siguen. Acá se ven fotos actuales donde ven ustedes el estado luminoso de la obra. Siguiente. Acá estamos en una etapa arqueológica, a donde se encuentran, bueno, haciendo estudios arqueológicos, inclusive se encontraron algo de restos humanos muy pequeños, pero que merecieron su investigación, obviamente, y en eso nos encontramos en este momento en una etapa de investigación para definir las acciones a seguir y de permitir hasta dónde la empresa inmobiliaria desarrollista, hasta dónde lo dejan hacer un edificio o no, qué distancia del último horno. Siguiente. Esta es una casona en Nueva Córdoba que estaba bueno, abandonada, que solo se usaba la parte de planta baja,
y por esta ordenanza de la municipalidad le posibilitaron hacer un edificio que es el edificio que ven ustedes ahí abajo. A nosotros nos convocaron para la recuperación de la fachada. Siguiente. Hicimos los estudios de rigor de siempre, estudiando ornamento por ornamento, haciendo las molduras con los materiales correspondientes, haciendo una réplica, los que se podían rescatar se rescataban, los que no se retiraban, pero hicimos eso uno por uno. Y recomponiendo la fachada, porque también había coberturas, especialmente en planta baja, digamos, de cualquier forma. Siguiente. Ahí ven ya el edificio acabado y la fachada recuperada, que también se recuperaron algunos ambientes. En planta baja van a ser locales de comercio, planta alta oficinas. Siguiente. Bueno, esta es una obra que se acaba de inaugurar, que corresponde a la Universidad Nacional de Córdoba. Es una obra muy interesante, la manzana jesuítica, que es la que ven ustedes aquí a la derecha y lo que se hizo es aquí a la izquierda. Siguiente. Ahí ven una foto antigua del Colegio Nacional de Montserrat de la década del 20. La construcción que ven a la izquierda es esa. Entonces nosotros nos basamos muchísimo en imágenes, investigaciones a la hora de intervenir. Y esta foto es elocuente de que era el edificio. Siguiente. En la limpieza de las bisagras, falleras, ahí ven la foto de antes, cómo estaban las falleras y de qué forma nosotros las rescatamos y las retiramos la pintura y realmente aparece la verdadera belleza del traje. ¿Sí? Ahí ven la obra ya acabada de iluminada, que corresponde a comienzos de 1900, pero en realidad esta obra está hecha sobre la ruina jesuítica. Siguiente. Y esas son las ruinas, los espacios interiores, donde la excavación arqueológica ofrece la posibilidad al visitante de verlas, interpretarlas y bueno, y a través de pasarelas la recorres. Siguiente. Estos también son edificios que he intervenido, que el Museo del Rectorado de la Compañía de Jesús, que es la iglesia madre de los jesuitas, así como ustedes tienen la iglesia madre que quedó, si no me equivoco, quedó sobre la torre. ¿También que digo? Sobre la torre se destruyó, está acá en la cuadra. Bueno, aquí por suerte se preservó bastante el claustro y el que está de allí la facultad de abogacía. Sí. Aquí es una forma de limpiar, no agrediendo el material, ¿no? A través de distintos compuestos químicos, uno logra una limpieza superficial del material, envolviéndola en papel de celulosa, la envolves y la vas limpiando. No solo la limpiamos, sino también hicimos una réplica de una con su avanzado estado de deterioro. Siguiente. Ahí estamos haciendo la restauración de la puerta, que pega en cada humano, es una importante puerta, se rescató la madera y devolvemos el verdadero valor, ¿cierto?, de la puerta. Siguiente. Este fue en este verano el Colegio Nacional de Montserrat, nos pidieron modernizar los baños porque estaban en muy mal estado, y bueno, entonces nosotros conservamos la sala, la dejamos pero el baño, que no tiene ningún valor histórico ni patrimonial, lo renovamos. Siguiente. Acá vamos a pasar a la capilla Bufo. Esta capilla es una obra realmente muy interesante del amor de un hombre a una mujer. Siguiente. Esta obra me dieron la descripción junto con la artista plástica Marcela Mamana,
a la mejor obra en Iberoamérica 2020 en mi categoría, que era hasta 1.000 metros cuadrados. Maravilloso. Bueno, está ubicada en medio de la montaña, de la sierra que es en Córdoba, a 1 hora de la ciudad de Córdoba, en una quebrada. Sí. Buffo es un inmigrante italiano, como muchísimos inmigrantes idealistas que vinieron de Italia a la Argentina. Llegó en 1910, es un amante del dibujo y de la naturaleza. Él se casó en 1914 con Leonora Allende, que fue inspector de escuela, pero su vida cambió radicalmente con la muerte de su mujer y de su hija en apenas 10 años. Entonces, en esta locura de amor, él decidió hacer esta especie de mausoleo, ¿no? Para en honor a sus amadas hijas y los siguientes. Esta era en realidad tenía la casita de veraneo cerca de la localidad de Urquía, que era un humanista, ¿no? Porque investigaba sobre la poesía, el arte, la música, la astronomía, la biología, la vida espiritual y otras disciplinas del saber. Es increíble, la gente que va a visitarla se queda enamorada de este lugar. Encuentra a la gente como su lugar y una energía especial, gracias a que Buffo supo resumir el conocimiento del hombre en este lugar. Esos dibujos son de él. Él no era arquitecto, no era ingeniero, pero era dibujante también. Entonces, no milimetrado que decían en mi época, dibujó la bóveda del panteón que quería hacer en honor a su mujer y a su siguiente. Ahí está una imagen antigua de lo que era la casa de él. Tenía como unos observatorios astrológicos con una torre, y a la derecha se ve ahí la construcción de lo que él hizo. Ahora le hizo en el lugar. Sí. Acá se ve la cripta antes de la pintura, ¿no? Que si la gente le dice, quedó el nombre de la capilla, está en la ladera de la montaña y eso le ocasionó muchos problemas de humedad por agua de abajo, de Napa y por agua del sur. Siguiente. Ahí ven ustedes imágenes anteriores y equivocadas intervenciones que hicieron daño y que hizo que dentro se deteriorara mucho la capilla. Siguiente. Ahí ven el muestra andando, también hicimos un muro de piedra para contener el acceso de agua. Siguiente. Se le hizo porque tenía una bóveda muy singular, ¿no? Dicen que imitó a una flor, a la huerta, una especie de capucho de flor. Y hicimos una tecnología con Enrique de colocar unas mallas, colocar el revestimiento con el mismo material que había usado Buffo, que es de marca IGA, que tiene una intensidad de color muy lindo, blanco, y un brillo y textura muy interesante. Siguiente. Aquí tiene los óculos donde ingresaban a determinadas horas del día la luz del sol y iluminaba la cara, el rostro de su mujer. Le hicimos la renovación completa, réplica, con vidrio laminado para que no se rompa. Siguiente. Acá ya se ve la obra concluida. Siguiente. Siguiente. Ahí ven el espacio interior, que es esotérico, como les digo todo. Siguiente. Siguiente. Acá ya entramos al interior, donde Marcela Mamana hizo la gran intervención de
el rescate de las pinturas. Y lo más interesante siguiente es el siguiente, esa es la mujer, rodeada de ángeles, y ahí están a la derecha en el nivel de piso la lápida de la mujer, de su hija en el otro lado, y la de él la colocó antes de morir. Sí. Se utilizaron Marcelo utilizó realmente lo último que se está utilizando en la restauración de murales de Freire. Siguiente. Bueno, ahí ven ustedes el estado anterior y después, siguiente, es el uso de la nanopartícula de cal. Esto seguramente Enrique se lo va a explicar mucho mejor, que es un especialista de patología y de química, pero en definitiva, resumiendo, el material específico para la pintura de restauración mural sobre seco. Es hidróxido de calcio al apagar en suspensión de alcohol isopropílico. Siguiente. Aquí está una aplicación. Siguiente. Villacufo, a partir de esta recuperación, se convirtió en un lugar, se hizo una fundación, se convirtió en un lugar muy visitado. Es por eso que cuando uno tiene un monumento así abandonado, cuando realmente la gente ve que se hacen bien las cosas, la gente se apropia del lugar y eso le da la posibilidad de su mantenimiento ya definitivo, porque a las obras patrimoniales hay que, además de amarla, hay que mantenerla. Y es un ida y vuelta. Si vuelven a dejar abandonada, yo siempre digo, ustedes viven en una casa, un departamento, lo dejan abandonado 10, 20 años, cuando vuelven, ¿de qué encuentran en ruina? Uno mismo, uno viviendo en un lugar, la construcción la mantiene, y así es mucho más fácil. No requiere después de inversiones millonarias o equivocadas para arreglarla. Siguiente. Este es el Palacio de Justicia de Córdoba que estamos recién empezando haciendo estudios de materiales. Siguiente. Este palacio en la provincia de Córdoba es muy lindo y acabamos de concluir una etapa de investigación junto con Enrique y bueno, parecería que el gobierno de esa ciudad va a encarar la obra ya estructural a fin de año para el año que viene empezarse su restauración integral. Siguiente. Esta es una iglesia que estoy en este momento terminando en el barrio de Alta Córdoba de Córdoba. Siguiente. Bueno, en definitiva, el patrimonio arquitectónico es por un lado el Estado, la ONG, el Estado y las organizaciones civiles de la sociedad, las que se deben ocupar, pero es necesario educar en uso, respetando las costumbres, la identidad, formar equipo y hacer gestión. Los organismos no gubernamentales, UNESCO, ICOM, etc., y los estados son los que deben delinear la acción en conjunto. El patrimonio arquitectónico es sinónimo de educar, como les digo, uso, costumbre, identidad formando equipo y gestión. Las ciudades son servidos tienen cambios constantes, ocasionados por la forma de vida contemporánea que nos y la necesidad de decisiones y acciones entre las partes involucradas, a los efectos de preservar usos costumbres en un entorno determinado con arquitectura, urbanismo y paisajismo de características únicas. Siguiente. Esta es la vista de mi oficina, este es mi lugar en el mundo, mi casa. Siguiente. Muchas gracias. Bueno,
Queremos agradecer a ambos arquitectos, tanto al arquitecto Enrique Sani y al arquitecto Javier Correa, por estas dos primeras intervenciones que creo que con éxito se las ha llevado a cabo. Por el transcurso de la mañana, el seminario ha concluido. Este va a retomar a partir de las 2 de la tarde en este mismo lugar, así que les agradecemos su presencia y les rogamos, por favor, poder acompañarnos en esta tarde para poder también tener temas interesantes como la evaluación de un índice sostenible del patrimonio, la restauración de la iglesia de los capuchinos, que es uno de las restauraciones que les ha hecho ganar premios a ambos arquitectos, así que los invitamos para esta tarde para poder continuar con este seminario a partir de las 2 en punto, donde vamos a arrancar con este segundo bloque de intervenciones de los arquitectos. Gracias por su presencia y los esperamos esta tarde.